Vamos a recordar Hebreos capítulo 11, versículo 1. A ver cuántos lo sabemos de memoria. A ver, dice así: es pues la certeza, la convicción. Muy bien, otra vez. Es pues. A veces nos preguntan acerca de qué es la fe. Y de pronto podemos decir cualquier otra cosa, pero ahí en ese pasaje de Hebreos, Dios nos está describiendo, nos está diciendo qué es la fe. ¿Qué es la fe? Y bueno, en estos días el Señor nos ha dado bastante enseñanzas acerca de la importancia de la fe. Recuerden que hemos venido aprendiendo que es posible oír, es más, oír y creer, pero de una manera limitada. La verdadera fe hace que nosotros creamos definitivamente en Dios, porque la verdadera fe pone la confianza totalmente en Dios, en la obra de Jesucristo, en lo que Él es y lo que Él hace en la vida de nosotros. Entonces, se han dado cuenta, ¿verdad? Mire, otra vez las tierras nos hablan de que hay personas que pueden recibir la palabra por un tiempo, y la oyen y la oyen y la oyen por un tiempo, pero después se apartan, porque hay otras prioridades. La verdadera fe hace cosas grandes. Una de las cosas que vamos a seguir viendo en este pasaje de Hebreos es que solo es posible hacer lo que agrada a Dios por medio de la fe verdadera, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La verdadera fe hace que le agrademos a Él, muy a pesar de nosotros, porque la verdadera fe hace cosas grandes en la vida de nosotros. Entonces, la descripción bíblica de la fe. ¿Qué es entonces la fe según la Biblia? Entonces, en la introducción, la incredulidad aparta o mantiene apartado al ser humano de Dios. Vamos a ir al comienzo. El hombre pecó, dejó de creerle a Dios para creerle a Satanás. Dios le dijo: de todo árbol que hay en el medio del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Satanás? Ay, pobrecito, Dios no nos deja comer de todos los árboles. Dios no dejaba comer de uno solo. Bueno, le prohibió. Pero miren ustedes cómo es la manipulación mentirosa de Satanás. Y aún hoy en día vemos la mentira de que pobrecito aquel que no le deja hacer lo malo, sabiendo que lo malo va a producirle daños al ser humano. Otra cosa, cuando Satanás le dice a Eva: no moriréis. Eso es mentira. Dios es mentiroso. No van a morir. Ahí le tocaba a Eva decidir a quién creerle. ¿Y a quién le creyó? Al mentiroso. La verdadera fe hace que creamos a Dios y que podamos ver que aquello que no es de Dios es mentira. Esa es la diferencia
entre la fe verdadera. Cuando creemos de verdad, entonces ya no hay marcha atrás. Es imposible claudicar, porque la fe verdadera tiene la suficiente capacidad para soportarnos, para sostenernos, para mantenernos. Y esa es la parte clave. Entonces, la incredulidad aparta o mantiene apartado al hombre de Dios y lo mantendrá apartado para siempre, ahora y para siempre. La fe es el único medio para acercarnos verdaderamente a Dios. Las personas pueden llegar cerquita de Dios, oyendo a Dios, pero no se acercan totalmente a menos que crean. Cuando creemos, ¿hasta dónde nos acercamos? ¿Hasta dónde nos acercamos? Hasta el trono de la gracia, hasta el lugar santísimo, hasta la presencia misma de Dios. Tanto así que vamos a estar allá en la ciudad celestial, para siempre, para estar continuamente con Jesucristo. El Señor Jesús lo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la verdadera fe nos acerca a Dios el Padre. Otra vez, ninguna religión hace eso. Ningún ser humano hace eso. La verdadera fe no es creerle a lo que dice el hombre, es creer lo que dice Dios. ¿Quién es Dios? Y lo que Él dice. La incredulidad es desobediencia a Dios. La fe es obediencia, es agradarle, haciendo lo que Él quiere y lo que Él ordena. La fe humana es producto de la condición humana, de la naturaleza humana, de la capacidad humana. ¿Usted cree? Es más, la Biblia dice que hasta los demonios tienen fe, pero no es la fe que Dios da. Los seres humanos tienen fe, pero esa fe no es suficiente para salvarle. Esa fe no es suficiente para creer en Dios. Por eso Dios tiene que darnos una fe que sea lo suficientemente capaz y poderosa para hacernos entender las cosas como realmente son y para acercarnos a Dios, para mantenernos cerca de Él para siempre. La fe divina es originada, producida, controlada y consumada por el mismo Señor. Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Número 1. La fe entonces es creer para entrar en el reposo divino. Aquí en este pasaje del capítulo 4 y capítulo 3 de Hebreos nos pone la historia de la nación de Israel. Dios la saca de Egipto con una expresión de su poderío impresionante. Convirtió el Nilo en sangre. E hizo cuantas maravillas con las 10 plagas. Después abre el mar rojo y los pasa a ellos en seco, y el mismo mar sirve para atrapar al ejército egipcio que iba persiguiéndolos para aniquilarlos. Cuánto poder, cuánta capacidad de Dios. Más tarde, en pleno desierto, Dios hace que salga agua de la roca. Dios les trae todos los días el maná, y a veces les trajo codornices para que comieran. Milagros tras milagros. Sus vestidos por 40 años no se desgastaron. Sus zapatos no se rompieron. Y sin embargo, este pueblo desobedeció y no creyó todas las manifestaciones del poderío de Dios. El problema no es Dios, el problema no es el poder de Dios. El mismo Señor Jesús, cuando vino
hizo tantos milagros y todavía los judíos le decían, ¿y qué milagros y qué señales nos das para que te creamos? ¿Acaso más? Levantar muertos, sanar enfermos y hacer cosas grandes. Por esa razón, la fe verdadera es creer en la obra de Dios, en lo que Dios hace y no lo que nosotros hacemos. Ahí en Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Creer es reposar. Si Dios dice que Él mandó a su Hijo para encargarse de los pecados de nosotros que nos alejaban de Él, yo lo creo. Yo lo creo. Si Dios dice que tú no podías solucionar el problema de pecado y Él lo hizo, entonces eso es la fe. La fe es reconocer que Dios es el que puede hacerlo y que tú dejas de lograr o de querer quitar los problemas, de querer solucionar los problemas, tanto de pecado o cualquiera que sea en tu vida, para descansar en lo que Dios hace. No solo es el problema de pecado, cualquier situación en tu vida. La fe entonces te lleva a reposar. La fe verdadera es descrita como la manera de reposar de tus obras. Vamos a leer el versículo 10, ¿me acompañan? Dice así: porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. ¿Qué es entonces creerle a Dios? Es reposar. Y por esa razón vas a encontrar una cantidad de promesas. Filipenses capítulo 4 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Cuando creemos en Dios, una de las cosas que tiene que ocurrir en nosotros es que reposamos de nuestras acciones. Dejamos de creernos que podemos hacer cosas para creerle a Dios, para confiar. Creemos que la obra de Jesucristo y solo la obra de Jesucristo tiene el poder para quitar mi pecado. Creemos que Jesucristo sí tiene el poder de ingresarnos, de meternos en los lugares celestiales. Creemos que Jesucristo vendrá por nosotros. ¿Y cuántas cosas más? Número 2. La fe es tener plena certidumbre. Quiero pedirles por favor, hermanos, que lean el versículo 22 del capítulo 10 que tenemos allí en la pantalla. Dice así: acerquémonos. La fe entonces contiene dentro de ella plena certidumbre. Plena certidumbre. ¿Qué significa eso? La fe entonces es tener seguridad en quién nos está hablando. No está hablando un ser humano. Esta carta de Hebreo es tan impactante que dice que es imposible que Dios mienta. Podemos creer en Dios porque es imposible que Dios mienta. No es posible que Dios pueda mentir porque su esencia de fidelidad, de veracidad, de inmutabilidad no le permiten. Por eso creemos en Dios. Pero además de eso, podemos creer en Dios porque usted busca en la Biblia y todo lo que Dios ha dicho en la Biblia se ha cumplido. Miren lo que pasó en lo que está en la lectura. ¿Se dieron cuenta en la lectura? Acab quería esconderse, ya Dios lo había dicho.
que por causa de sus pecados, de sus maldades de él y la de su mujer Jezabel, Dios había determinado ya quitarlo. Disfrazó a Josafat de él, pero Dios lo protegió. ¿Sí se dan cuenta? Listo, se escapó, se fue. Y un soldado sirio disparó la flecha así como por si a ver a quién le pega. Y precisamente se le metió por el único lugar donde podía entrar esa flecha, donde donde las dos partes de la armadura se juntaban, y por ahí se acomodó la flecha, y no era como cuestión de muerte, pero ¿cuál fue el problema? Se desangró porque no pudo salir de la batalla, y ahí murió. ¿Se da cuenta que Dios, la palabra de Dios es inerrante, se cumple? Las profecías de Dios no se cumplen 99.9, se cumplen 100%. 100%. Sobre Jesucristo, el Antiguo Testamento dio más de 300 profecías que se cumplieron así exactamente. Una de las profecías es que Jesús iba a nacer de una mujer que nunca había tenido relación sexual con un hombre, una virgen. Ahí está María, etcétera. Qué cantidad de profecías, y todas ellas se cumplieron de manera perfecta, exacta. Tercer elemento para entender la veracidad en la cual podemos tener plena seguridad. Hoy contamos con muchas herramientas científicas, la arqueología, la historia, pero también tenemos los científicos que se encargan de verificar cómo lo que Dios dice, las diferentes ciencias constatan la veracidad de lo que Dios es y de lo que Dios dice en su palabra. No es posible que el universo perfecto sea producto de una expansión, ni menos de una explosión, y menos de una evolución. Tiene que haber un creador perfecto, mucho más perfecto que aquello que fue creado. Entonces podemos tener certeza en la fidelidad de Dios. Podemos tener plena confianza que Dios no nos está mintiendo, que lo que Él dice en su palabra, así es. Y así es como funciona entonces la fe. Número 3, la fe es tener confianza en las promesas divinas. Vamos a pedir a las mujeres que lean estos dos versículos de Hebreos capítulo 10. Dice así: no perdáis Entonces, ¿en qué consiste la fe? La fe consiste en que Dios hace promesas. Dios promete al ser humano. ¿Qué promete Dios? ¿Qué promete Dios? Dios promete salvación de nuestros pecados. Dios promete salvación a aquellos que pueden confiar en la obra perfecta de Cristo. Si tú puedes creer que Jesús realmente te quitó los pecados, murió por tus pecados, entonces Dios promete salvación de los pecados y de la condenación por el pecado para todos aquellos que creen. Dios promete galardones a aquellas personas que mantienen su confianza en Él. ¿Cierto? Así dice. No perdáis vuestra confianza. ¿Por qué? Porque tiene grandes galardones. Si usted busca en la Biblia
¿Cuáles son los galardones? La Biblia habla de 4 clases de galardones que va a darnos en el tribunal de Cristo. Va a darnos coronas, va a darnos galardones, va a darnos alabanza y va a darnos, ¿qué más? ¿Qué más dice la Biblia? Coronas, galardones, alabanzas. A ver, ¿cuál otra cuarta cosa promete el Señor? Bueno, vida eterna es en general. Bueno, para el próximo domingo hay que tener la tarea realizada. Son cuatro clases de galardones que vienen para el creyente. Dios va a darle galardones a aquellos que esperan con paciencia. Con paciencia. Aquellas personas que esperan con paciencia. ¿Saben, hermanos? Una de las cosas que aprendemos en esta vida aquí en la iglesia es que todas las cosas tienen un orden establecido por Dios y un tiempo para cada una de ellas. Y Dios lleva a la iglesia, lleva al creyente paso a paso. Paso a paso. No podemos pasarnos de la A a la H o de la A a la M. No, primero es la A, después la B y así progresivamente. Dios tiene todas las cosas milimétricamente organizadas. Dios también tiene galardones para aquellos creyentes que se dedican a hacer la voluntad del Señor. El creyente entonces ahora aprende por medio de la fe de que existe para agradar a Dios en su vida, no para agradarse a sí mismo, no para agradar a otro hombre, sino para agradar a Dios. Número 4, la fe es vivir como un justo sin retroceder. Vamos a ver qué dicen los varones aquí leyendo estos versículos 37 y 38. Dice así: venir vendrá y no tardará, y si retrocediere, entonces la fe nos hace vivir como un justo. Una vez hemos sido justificados por la fe, dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces Dios nos declara justos en el momento de creer en Él. Por el sacrificio de Jesucristo, por la obra perfecta de Jesucristo, nos declara justos. Y ahora, el hecho de que Dios haya puesto su justicia en nosotros y haya quitado nuestros pecados, ahora nos capacita por medio de la fe para que vivamos como un justo. ¿Qué es ser justo y vivir como justo? Primero, ser declarado justo por Dios, por la obra de Jesucristo. Pero la justicia es el camino derecho que Dios ha establecido por nosotros. Vivir como justo es precisamente andar por el camino que Dios ha determinado para mí. Dios ya tiene un derrotero para nosotros. Ya Dios nos ha dicho en su palabra cómo debemos vivir. Así que hacer justicia es precisamente obedecer lo que Él nos manda hacer. Tomar en cuenta las prohibiciones que Él nos hace en su palabra. ¿Estamos? Entonces la justicia es el camino. Dios traza un derrotero y establece una meta por la cual nosotros debemos andar. Y de ahí no debemos salirnos. Yo no he hecho mentira, no miento porque Dios dice que no debo mentir. El mentiroso es el del diablo. ¿Por qué no robo?
No, porque es que ahí está la policía. Ay, y si me meten en el calabozo. No, hombre. ¿Qué policía? Es porque Dios realmente me dice que no robe, que trabaje más bien para que le dé al que tiene necesidad. Entonces el creyente, el justo, anda como justo, vive como justo. La Biblia dice, no nos echemos mentira. El que hace, todo aquel que hace justicia es porque es justo. Y el que no hace justicia es porque no es justo. Usted es justo porque ya ha sido justificado por la fe. Ahora entonces hay que vivir andando por el camino derecho. No, y si el pastor me ve, y si me acusan con el pastor. El pastor es otro igualito a usted. Aquí el justo es Dios y el que establece las normas por las cuales las criaturas debemos andar es Dios. Y nosotros entonces vivimos siguiendo esas normas. Entonces, sin retroceder, sin echar para atrás. Si recuerdan que los que retroceden, los que oyen la palabra por un tiempo, ya saben lo que pasa, ¿no? Al fin y al cabo, no creen. Entonces, a través de nuestras acciones demostramos que somos justos. Demostramos nuestra fe por medio de las obras. Número 5. La fe es el versículo principal que teníamos. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Miren ustedes, yo tengo la tranquilidad de que pongo esa Biblia ahí en este lugar y no se va a caer. ¿Sabe por qué? Porque la base donde estoy poniendo eso es fuerte, es firme. La fe es eso, es la base firme. Dios te puso a ti sobre la fe porque la fe tiene la capacidad de soportarte. La fe es como un vehículo blindado que nos transporta a Dios por medio de él. La fe tiene suficiente poder. ¿Sabe por qué? Porque es divina y porque Jesús es el autor de la fe, porque Jesús es el consumador de la fe. Por esa razón, la fe es la base sólida para la esperanza. Por medio de la fe tenemos la suficiente solidez, la suficiente firmeza de todas las cosas que esperamos. Ahora quiero recordarles algo. La esperanza es lo que Dios nos ha dicho en su palabra, su promesa. Hay algunos evangélicos hoy que comienzan a pisar por ahí. Es porque Dios dice que todo lugar que pisare la planta de mis pies será mío. Y algunos vienen y quieren un carro y comienzan a sobar el carro y luego dice, yo declaro que este carro es mío. Mi hijo, será mejor que trabaje bastante para que compre el carrito. Pero así no funcionarán las cosas. Fe es confianza en lo que Dios dice, no en lo que dice el hombre. Sí, pero es que ahí está escrito en la Biblia. Un texto sacado de su contexto es mentira. Es un pretexto para la mentira. ¿Sí estamos? Eso se lo dijo Dios a Israel y tiene su cumplimiento exacto. Y lo tendrá. Pero no es lo que Dios está diciendo ahora. Es importante eso. Es importante eso. La fe verdadera se basa en la interpretación verdadera, correcta, fiel de la palabra de Dios. Se puede utilizar la misma Biblia. ¿Qué fue lo que utilizó Satanás para tentar al Señor Jesús? La Biblia. La misma Biblia. Entonces, la fe es el soporte para esperar en Dios. Hay algunas doctrinas, algunas religiones por ahí que no van al médico. No van al médico. Porque Dios dijo que Él los va a sanar. Y utilizan versículos por allá. El de Isaías 53, que dice que el Señor Jesús quitó todas las enfermedades.
no leen bien el texto, no interpretan bien el texto. Pues déjeme decirles que la verdadera fe se basa en esperar totalmente en Dios, en su palabra. Y no se dan cuenta que uno de los discípulos de Jesucristo era médico, ¿no? Lucas. Y muchas veces en el Antiguo Testamento también se habla de médicos que había en el pueblo de Israel. Y si era verdad que Dios sanaba directamente, utilizó muchas veces el milagro de sanar a las personas, pero también había este tipo de soporte, personas que trataban la salud. Entonces la fe es la esencia real de todo lo que esperamos. Yo tengo una ciudad en el cielo. ¿Sabe por qué? Porque Dios me lo dice, Dios lo dice en su palabra, y esa ciudad, aunque yo no la estoy viendo, es real. Es real. ¿Y eso quién hace que yo pueda tenerlo así, como algo real? La fe. La fe. Yo no estaba ahí el día que Jesús murió y derramó su sangre por mi pecado, pero eso es real para mí, porque la fe hace que se convierta en algo real. Yo no estaba allá en el lugar santísimo cuando Jesús le presentó la ofrenda por mi pecado y el Padre me declaró justo. Pero lo creo porque Él lo dice. Y a través de la fe, eso es un hecho real. Es más, el arrebatamiento dice que ni siquiera nuestros ojos se van a dar cuenta. Dice que en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, el Señor Jesús traerá a los creyentes que están allá en el cielo con Él, los creyentes que están en la tierra, y los reunirá en las nubes y los transformará dándoles cuerpos gloriosos, cuerpos espirituales, cuerpos celestiales, cuerpos para estar allá con el Señor. Entonces no depende de mi ojo. Por esa razón es que el número 6 dice, la fe es la convicción, más allá de lo que nuestros sentidos físicos pueden percibir. La fe ve más allá, trasciende. Por esa razón es que dice en el versículo 3, dice, por la fe entendemos cómo fue que se constituyó el universo. De modo que todo lo que existe fue hecho de lo que no se ve, por la palabra de Dios. ¿Qué hace que podamos percibir eso como un hecho real? La fe. La fe. Por esa razón es que muchas personas tienen problemas para creer, porque no tienen la fe. La fe verdadera, la fe que capacita para creer. Entonces la fe es la aceptación de las pruebas divinas como algo real. Dios nos presenta la prueba. Génesis capítulo 1 dice, mire, así fue como yo creé todas las cosas. Así fue como lo hice. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice, así fue como yo formé al hombre. Dice que formó su cuerpo, luego sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Dios presentando la prueba. El hombre tiene 3 partes en su esencia y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahí está la prueba. Hoy los médicos, hoy los científicos investigan el cerebro y dicen, esto es algo mucho más grande que lo que nosotros podemos entender. Pues tienen que leer la Biblia, mijo, pero tienen que hacerlo con la fe para que pueda comprender científicamente cómo Dios muestra las cosas. Tan perfecta, tan perfecta. La fe entonces es tener convicción basadas en las pruebas divinas. Hermano, aquí hay bastante argumento científico. La Biblia es un documento científico tremendo. Es Dios mismo quien nos presenta las pruebas de todas las cosas. Ahí está. La Biblia nos habla de historia. La Biblia nos habla de leyes. La Biblia nos habla
de arqueología, de geografía, de astronomía. La Biblia nos habla de eso. Qué bueno es tener confianza en lo que Dios dice en su palabra. La fe es tener evidencias reales de cómo son las cosas más allá de lo que podemos ver físicamente. Y número 7, por último, la fe es agradar a Dios. Leamos todo junto, dice así: pero sin fe crea que le hay. ¿Por qué la Biblia, Reina Valera, dice crea que le hay? Bueno, ahí existe, es un verbo que está compuesto de dos palabras. Ex, que significa tener un origen, salir de algo. Existir, es el verbo existire, latín. Y la etimología entonces nos dice que es salir desde un origen. Pero resulta que en la Biblia Dios nos dice que Él siempre ha sido, siempre será. Él no tiene principio ni tiene fin. O sea que Dios no tiene origen. Por esa razón evito usar el término existir. ¿Y estamos? Porque existir, en la percepción, usted puede buscar ahí en la etimología, hay algunos diccionarios en la red, busque el término existir y le va a dar la etimología. ¿Cuán importante es entender esto? Solo podemos agradar a Dios a través y por medio de la fe. Vamos a concluir aquí. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? Así es. Eso es la fe. La fe es convicción, la fe es certeza, la fe es confianza, la fe es seguridad en la persona, en la obra y en la palabra de Dios. Eso es la fe. Eso es la fe. No, pero es que yo vi un video que fueron unas personas al infierno y vieron allá tal cosa. Si no lo dice Dios, no debo creerlo. Porque la verdadera fe me hace creer es en lo que Dios dice. Y a propósito, todo eso contradice al Dios verdadero. No, pero eso lo dicen allá en la iglesia tal cosa. Pueden decirlo quien quiera. Pero si contradice a Dios, o si dice algo distinto a lo que Dios dice, es mentira. La fe misma hace al creyente vivir como justo, hace al creyente ser fiel y agradar a Dios. Amado Señor, gracias, porque es un privilegio grande poder oírte, es un privilegio grande poder entender que la fe que has puesto en nuestros corazones, que ha hecho que podamos creerte, que podamos descansar en tu obra, en tus dichos, en tu palabra, es también lo suficientemente poderosa para mantenernos, para llevarnos en esta vida, porque ella está bajo el control, el origen y la completitud de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu palabra perfecta en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, directores.